Bueno, vamos a ver ahora ya más específicos. O sea, lo que vimos antes era así como una pincelada de todo lo que son los conceptos que tienen que ver con discapacidad, accesibilidad y diseño universal. Entonces ya vamos a entrar más en la parte de accesibilidad en la edificación pública, que igual, recuerden que ahorita estamos hablando de accesibilidad en la edificación pública, pero nada hacemos con que un edificio público sea accesible si su entorno, o sea, si llegar a él es imposible. Entonces, no podemos nada más pensar en el edificio como si fuera una burbuja, porque la persona tiene que poder llegar a él, tiene que ser, la accesibilidad es un tema transversal, tiene que estar en cada uno de los aspectos, ¿verdad? No podemos dejarlo específicos para un lugar nada más. Bueno, ¿qué pasa con una persona? Cualquier persona que llega a cualquier lugar. ¿Qué es lo primero? Tiene que poder accesar al lugar, ¿verdad? Una vez que llega, tiene que poder circular por él, tiene que ser capaz de utilizar el servicio que le brinda la edificación, que puede ser, no sé, hacer la gestión bancaria. Y si es una persona que trabaja en esa edificación pública, entonces tiene que poder su uso estar relacionado a su trabajo. Entonces, desde su estación de trabajo hasta el baño, la cocina, a donde se ubica el microondas para que caliente su almuerzo, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con la accesibilidad en la edificación pública, tanto de personas que llegan a la edificación a visitarla, a hacer alguna gestión, algún trámite, como las personas que trabajan en ella, que esa parte es muy importante, ¿verdad? Porque si volvemos a la parte de los derechos, la persona con discapacidad está en cualquier lado, o sea, puede ser la persona que llega a visitarnos o puede ser la persona que nos da el servicio. Yo he trabajado ya con empresas que contratan personas con discapacidad y ha sido muy interesante porque hay beneficios fiscales por contratar personas con discapacidad. Y entonces, claro, muchas empresas dicen, buenísimo, yo necesito contratar a una persona, además quiero darle la oportunidad a una persona con discapacidad. Entonces hubo una que nos contacta y nos dice, quiero contratar a una persona con discapacidad para recepción, pero que sea una persona o que use silla de ruedas o que, no sé, sea amputada de una pierna o algo y que no se note mucho cuando está en la recepción. Entonces ya uno dice, ajá, ¿verdad? Bueno, para ese momento teníamos el perfil de una muchacha carguísima, súper bien preparada en esto de TI, redes y todo esto, pero estaba desesperada por el trabajo porque no conseguía. Entonces ella nos dice, yo hago lo que sea, y yo soy muy ordenada, yo soy muy bueno. La cuestión es que nos parecía que era una buena ficha para este puesto, pero la condición de ella es que no tiene ni brazos ni piernas. El esposo le ayuda a ponerse prótesis en las piernas, pero entonces en vez de brazos, tiene un pedacito de brazo y el otro no lo tiene del todo. Obviamente no le dan, o sea, uno se pregunta muchas cosas y está bien preguntar, es normal. Entonces cuando ella llega a la entrevista, yo le pregunto, no le voy a decir nombre, pero ¿cómo hace para sacar la plata para pagar el bus? Y me dice, veas que yo siempre uso carteras que tienen la manguita acá, entonces tienen un zippercito acá, yo abro el zipper con la boca y saco las monedas, ¿verdad? Y decía, wow. Entonces, bueno, cuando se la propusimos para que la contrataran en esta empresa, el encargado estaba un poco ansioso y nos decía, ¿y cómo va a hacer para quitar una grapa? Pregúntele usted. Y bueno, ¿y cómo va a hacer para contestar? A esos son los apoyos que se requieren. Entonces, para contestar el teléfono, le pusieron estos de diadema y ya ella tiene todos los botones grandes y todo, entonces contesta y se maneja como si nada. Saca las grapas, tiene su forma con el pedacito de brazo que tiene y ahí estripa la grapadora, es gatísima para hacer todo. Y le fue tan bien en la recepción que ya ahora está participando, concursando para una plaza superior que se abrió. Entonces es muy lindo porque en las edificaciones públicas también podemos romper esos paradigmas, ¿verdad? El no solamente pensar en recibir personas con alguna condición de discapacidad,
sino también en que las personas con discapacidad puedan ser quienes atienden, porque eso hace que realmente podamos ver una sociedad inclusiva, ¿verdad? No solamente pensar en la edificación como tal para recibir al que venga, sino para cualquiera que llegue ahí. Y otra de las cosas que es muy importante, que siempre se nos olvida, porque sabemos que aquí las construcciones están súper bien hechas, es la evacuación de emergencia, ¿verdad? Es vital pensar en que en cualquier momento hay una emergencia, un incendio, no sé, un terremoto fuertísimo y tenemos que evacuar. ¿Y qué hacemos si hay personas con discapacidad en nuestra edificación? Todos los edificios de muchos pisos en los ascensores dicen no usar en caso de emergencia. Y yo digo, ay, Madre Santa, si yo estoy en el 20º piso, deberían dar como un paracaídas en la silla por aquello, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo bajo? Esa parte de la gestión del riesgo en las edificaciones públicas es muy importante, sobre todo cuando son edificaciones públicas que pueden tener al mismo tiempo muchísimas personas al mismo tiempo en la edificación, ¿verdad? Y están bien identificadas las salidas de emergencia, ¿verdad? Todo eso tenemos que considerarlo, es no tenemos que esperarnos a que pase la emergencia para después decir, ¡ay, qué madre! Por aquí. ¿Qué pasaría en una situación así? Porque usted está en el piso 30 y hay incendio, ¿puede usar el ascensor? Bueno, ahora hay ascensores que tienen la opción de, como esa última bajada de emergencia. También se trabaja con las brigadas. Entonces, en los edificios que son de muchos pisos, se procura tener una zona de rescate. Entonces, desde que ya sea que la persona trabaja con discapacidad, trabaje en el lugar o llegue a visitar, si llega a visitar, hay como que tener una idea de por qué pisos va a estar. Y tiene que haber cerca de las escaleras, en una zona de rescate que no interrumpa el paso, donde la persona con discapacidad puede quedarse, o sea, esperando a que la brigada llegue a recogerla ahí. Y además hay implementos adicionales como sillas que son especiales para bajar gradas, muchas gradas, ¿verdad? Que ahí también es muy importante la parte de capacitación y de la brigada. Y que hemos, inclusive ese trabajo con APDIS, la Comisión Nacional de Emergencias, UNICEF, bueno, varias organizaciones para generar normativas en este tema de emergencias, ¿verdad? Porque Comisión de Emergencias, o los bomberos y los rescatistas decían, salvamos a la persona. Entonces, si es una persona usuaria de silla de ruedas, la emergencia y lo urgente es rescatar a la persona. Pero yo les digo, a mí no me saquen de ningún lado sin mi silla, porque yo no hago nada, ya bajo sin silla. Entonces, me tienen que sacar a mí y tienen que sacar mi apoyo. Igual si es una persona ciega que tiene perro guía, ¿verdad? El perro guía también siempre es un tema, porque hay muchos lugares públicos donde no los dejan ingresar, y es que no es una mascota. El perro guía es el apoyo técnico de una persona con discapacidad visual. Igual en una situación de emergencia, a la persona tienen que sacarle el perro guía también, porque es su apoyo, ¿verdad? Entonces, eso es parte que se tiene que trabajar en situaciones de emergencia con las brigadas, esa parte de la formación, que inclusive en los simulacros que se realizan y todo, se recomienda que algunas personas, si no hay personas con discapacidad, se pongan en esa situación para que vayan practicando cómo responder ante la situación. Sí, no es una pregunta, sino es para el público que está presente. Nosotros estamos grabando esta intervención y porque queremos llegarle a más personas de aquí en adelante. Y la razón por la cual tenemos a los compañeros con los micrófonos es porque, y les estamos tratando de pasarles el micrófono para que los usen, porque su intervención está siendo grabada también. Entonces, yo sé que tal vez no es no es rápido, pero sí les agradecería, por favor, hacer la consulta o su participación con el micrófono para que quede grabado y que que quede algo bien bonito para futuras personas que lo van a ver y puedan informarse sobre este tema y conozcan su opinión personal, ¿verdad? También. Muchas gracias. Yo sí quería comentar algo, y es que una vez para un proyecto en la Centeno Well,
nosotros nos estaban explicando de cómo hacer las rampas y nosotros decíamos que era demasiado, que el desarrollo, y hasta en el momento en que nos pusieron en una silla de ruedas y nos dijeron suban, o sea, no podíamos, o sea, era mucho el esfuerzo con la pendiente que nosotros estábamos queriendo proponer, y fue hasta ese momento en que entendimos, y ahora yo cuando me toca diseñar y cosas así, por esa experiencia es que tengo más conciencia. Entonces yo creo que es importante muchas veces para ciertas talleres o algo así, poner a las personas que lo experimenten, porque de verdad yo me puse a pensar cómo hace un niño, o sea, si uno como adulto, y yo me hacía para adelante para ver si podía empujar más la silla, y pues no, era puro esfuerzo de brazo y era solo porque lo sentí, lo viví en el momento. Sí, es un tema por eso muy, tiene su parte técnica, pero también tiene su parte de empatía, ¿verdad? Yo creo que todos como diseñadores, hay un video inclusive muy bonito, porque la accesibilidad también son detalles, ¿verdad? Cuando nada más diseñamos por cumplir una normativa, nos olvidamos de esa parte humana. Hasta que, como decís vos, nos ponemos en las ruedas del otro, es que nos damos cuenta de esa dificultad y de esos detalles. Este video que les decía es de un aeropuerto, si no me equivoco, donde el arquitecto va probando una silla de ruedas y de repente la llanta pequeñita se le va en una rejilla y se cae. Y es que es algo muy pequeño y muy insignificante, ¿verdad? Es una rejilla que quedó paralela al sentido de la marcha y que tenía un ancho más grande que donde la llanta de adelante simplemente se fue, y ya eso tan pequeñito que una persona que va caminando no lo ve. Para él fue en silla que se cayó y se puede golpear, ¿verdad? O ya es una situación peligrosa o incómoda. Entonces eso es muy importante, esa parte de la empatía, de que cuando estamos diseñando no es pensar solamente en cumplir ABC, sino en que estamos diseñando para personas. Y yo creo que aplica no solo para personas con discapacidad, sino en general. Los baños de los centros comerciales, yo sé que hay que cumplir con una cantidad mínima de cabinas, ¿verdad? Pero todo el mundo quiere meterse al baño accesible, porque es que el resto son tan chirisquiticos que ni siquiera una persona que sea un poquito grande y obesa entra bien. Entonces, ¿qué buscamos siempre? Lo que sea más confortable. De repente metemos 25 baños súper pequeñitos porque tenemos que cumplir con una cantidad mínima, pero resulta que tenemos los 25, ¿sí? Pero solamente el único accesible es el que siempre está lleno, porque es el único que es cómodo. Entonces ahí es, y en el tema de accesibilidad es muy importante cumplir con normativas porque son datos y medidas que ya están probadas, pero también tiene ese componente humano y esa parte como de sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, ¿verdad? De decir, bueno, estas son las medidas, pero ¿por qué? ¿Qué hay detrás de esas medidas, verdad? Y que no necesariamente las que tenga la normativa van a ser siempre las últimas y las definitivas, ¿verdad? Porque como les comentaba antes, las medidas de un baño de la ley 7600 tal vez sean muy pequeñas para una persona que requiera de un asistente personal. Entonces, el asistente o diferentes cosas, por ejemplo, en Londres, en el Reino Unido, están implementando baños que se llaman changing places, que son baños muchísimo más grandes que los baños accesibles regulares, porque tienen una camilla, pensando en personas adultos que tienen parálisis cerebral o alguna condición de movilidad muy comprometida, donde el asistente tiene que pasarlos a esa camilla para poderlos ayudar a cambiarse o lo que sea. Entonces no tiene solamente el área del inodoro y un área de verdad donde el círculo de 1,50 m donde la silla de ruedas da vuelta, sino que tiene otros implementos adicionales como esta camilla, una grúa y obviamente el espacio muchísimo más amplio. Entonces no siempre va a ser fijo lo que pide la ley, sino que tenemos que buscar esa
esa empatía, ¿verdad? ¿Para quién estamos diseñando? Para las personas, que al final de cuentas es lo importante. Entonces, bueno, vamos empezando. Para venir acá, ¿cómo llega una persona? Un día que llueve, como hoy. La acera que comunica la universidad, la finca 1 con la finca 2, esa acera nunca ha sido accesible. Ahora están haciendo trabajos, pero ahora pasé y está el poste de luz en la acera y el muro del vecino, y ahí hay como 60 centímetros para pasar. Entonces, si quiere llegar aquí a la NAMI, tiene que pagar un taxi que lo deje en la entrada donde está la rampita. Ah, ok. Entonces, si hay una persona con discapacidad que no puede pagar un taxi, cuas. Entonces ya estamos limitando a una persona con discapacidad que quiera venir a, no sé, a una charla en la NAMI, a que tiene que venir en taxi. ¿Qué más? Bueno, aquí está bastante nuevo, no está tan complicado en realidad. Bueno, yo vengo en carro. Y bueno, es que María José no está, pero yo manejo, yo uso mi carro porque quisiera poder usar el transporte público, pero todavía no me animo, o sea, en eso tengo que ser súper honesta. En Costa Rica no me animo todavía a usar. Admiro mucho a las personas con discapacidad que usan el transporte público porque hay que armarse de paciencia o salir con mucho tiempo y en serio cubrirse de paciencia para poderlo lograr. Yo ando en carro, entonces yo llego, parqueo acá, por dicha, el estacionamiento está señalizado y no hay nadie ocupándolo. Eso es un éxito, porque por lo general los espacios reservados para personas con discapacidad son los VIPs, ¿verdad? Ahí, como porque es el que está más cerquita de la entrada y todo, no tenemos todavía cultura de respeto. Y no tenemos cultura de respeto también porque no hay sanciones. Por ahí decía una amiga que el órgano más delicado del ser humano es el bolsillo. El momento en que empecemos a hacer las multas correspondientes, y aplica para todo, para multas de tránsito, para accesibilidad, para lo que sea. En el momento en que empecemos a hacer cumplir la ley en ese aspecto, la gente va a empezar a respetarlo más, ¿verdad? Porque por buenas, pues sería lo ideal, pero todavía cuesta un poco. En Estados Unidos los estacionamientos reservados para personas con discapacidad tienen una multa de $200 si alguien se parquea ahí y no tiene el carnet, la placa o el certificado. Y aunque uno tenga la condición de discapacidad, ni loco se parquea ahí, porque si no tengo el certificado, yo puedo bajarme en camilla, pero si no tengo el certificado, no, o sea, sorry, me hace la multa. Que también es un poco drástico, pero es la única manera en que realmente se respeten estos espacios. Una de las cosas que para mí es un poco complicada aquí en la NAMI es que los espacios de parqueo están dentro de la aguja. Entonces, si viene una persona con discapacidad, bueno, hoy está la aguja abierta, pero generalmente está cerrada. Entonces, tenemos que andar buscando quién abra, el muchacho de los inspectores de tránsito, etcétera, para que puedan ingresar y para que puedan salir otra vez, ¿verdad? Entonces es un poco complicado, además de lo que vos decías, ¿verdad? El parqueo está un poco largo, tenés que mojarte porque no hay un pasillo con techo o un espacio que proporcione esa facilidad, ¿verdad? Y ahora en el otro parqueo, en el del edificio C, también vi que los parqueos están dentro de la aguja. Entonces es una cuestión importante de tomar en cuenta, ¿verdad? Sí, eso es importante, porque entonces, ¿qué estamos diciendo? Bueno, este edificio, ¿cuándo lo construyeron? Hace no mucho, ¿verdad? Puede tener 10 años, bueno, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, 10 años, entonces ya cumple con la ley 7600, el baño está bien, él tiene rampas en la entrada, bueno, pero siempre hay cosas que pueden mejorar. Están los estacionamientos, pero bueno, eso, están dentro de la aguja, no hay ninguno que sea bajo techo, entonces sí, claramente el blower, chao, ¿verdad? Porque la mojada,
uno tiene que bajar, cuando uno usa silla de ruedas y maneja y anda solo, y uno solito es el que tiene que subir y bajar la silla, ¿verdad? Entonces hay que quitarle una llanta, subir la llanta, quitarle otra llanta, subir la llanta, quitar el cojín, subir el cojín y después el marco. Y en ese rato, si es aguacero cerrado, sí, empapado, ¿verdad? Si es una persona que usa una silla de ruedas eléctrica, y si es baldazo cerrado, del todo ni sale el carro porque se le jode la silla, ¿verdad? Entonces, pues no está en la ley, pero sí es recomendable tener algún estacionamiento reservado para personas con discapacidad que pueda ser bajo techo, por estas condiciones, ¿verdad? Siempre va a haber, más aquí que llueve tanto, o sea, la mayoría de los días va a haber lluvia. Entonces siempre deberíamos pensar en, bueno, ¿cómo facilitamos el ingreso de una persona con discapacidad a mi edificación, ¿verdad? Buscamos siempre los estacionamientos reservados. ¿Por qué están tan cerca de la entrada principal? Porque buscamos que se tenga que trasladar lo menos posible, ¿verdad? ¿Por qué? La multa por parquear mal no debería aplicar también para ese tipo de casos. Debería. Pero no aplica así. Es que en todo lado, bueno, hay algunos lugares que dice que si se estaciona hay una multa y que va a llamar a la policía de tránsito. Pero yo no he visto en ningún lugar que se lleve un carro que estaciona en un lugar para personas con discapacidad. A la fecha, no sé, yo personalmente. No, pero es que aquí en la U se llevan cualquier carro por cualquier cosa. Pero bueno, por lo menos aquí en la NAM, entonces eso sí, no se van a parquear buchones en los estacionamientos de personas con discapacidad. No, si es en un caso que la placa, digamos, del carro no tenga un identificado que sea una persona con discapacidad, sí se viene la oficina de tránsito y mueve el carro. Bueno. Eso sí pasa, digamos, de que si alguien no va a ocupar realmente que tenga alguna discapacidad y el carro no tiene ninguna identificación, tránsito sí se lo mueve. Bueno. Mi consulta va en el sentido de la rotulación, digamos, ya que es tema parqueo, de que la oficina de seguridad de nosotros, de la UCR, uno de los encargados me dijo que hay una rotulación ahora diferente para demarcar parqueo. Digamos que hay uno para preferencial y uno ley 7600. ¿Qué tan cierto es a nivel de simbología? No está como normado o legislado, digamos, por ley, pero sí se está haciendo por recomendación, porque la ley 7600, que es lo que son esos, o sea, lo primero que aplicamos es ley 7600. Después, la convención no tiene reglamento técnico, entonces vamos a las normas de INTECO, ¿verdad? Pero INTECO no es de acatamiento obligatorio, a no ser que como institución pública lo pidamos, ¿verdad? De que dentro de la licitación sea muy explícito en que tiene que cumplir con las normas tales y tales y tales. Entonces, con la rotulación, la ley 7600 no establece mayor cosa, nada más que tienen que estar rotulados y que el rótulo en el piso tiene que ser de 1 metro por 1 metro con el símbolo internacional de acceso. INTECO es un poco más amplio y pide la señalización vertical también, porque a veces no es suficiente con que esté señalizado en el piso, sino que tenemos que señalizarlo verticalmente. Como la ley 7600, creo que en la ley 7600 lo que hay es como un portillo, ¿verdad? Que entonces meten también a las mujeres embarazadas y se llena muy rápido, porque claramente hay muchísimas más mujeres embarazadas que personas con discapacidad y claro, son los espacios que están más cerca de la entrada. Y no necesariamente una mujer embarazada tiene esa restricción, digamos, o sea, una mujer embarazada puede caminar. Entonces puede estacionar en cualquier otro lugar, a no ser que ya tenga una panzota grandísima donde ya abre la puerta y no puede salir porque el otro carro está muy pegado. Por eso es que en ciertos lugares se está haciendo esa diferenciación, ¿verdad? De poner el espacio, los de ley para personas con discapacidad, que son mínimo 2 o el porcentaje, el 2%, 5%. O si no, y poner además de esos los preferenciales para mujeres embarazadas, adultos mayores y así. Otros lugares nada más están poniendo designando más espacios de personas con discapacidad. Entonces ahí por ejemplo, el nuevo centro de convenciones ahorita tiene casi que,
un área grandísima reservada solamente para rotulada, como para personas con discapacidad, pero ahí acomodan también a las mujeres embarazadas y a los adultos mayores, pero son bastantes. Entonces, ya despedacé esto. Entonces, ahí se acomodan. No está legislado, pero sí es recomendable. Bueno, yo sé, creo que por ahí hay otra pregunta, ¿no? Bueno. Cuando vamos a accesar al edificio tenemos que pensar en cómo nos aproximamos, ¿verdad? Entonces, pensamos, bueno, si la persona viene en carro, tiene que estar el estacionamiento lo más cerca posible de la entrada principal, tiene que estar señalizado tanto horizontal como verticalmente, que era lo que hablábamos, ¿verdad? Con los estacionamientos también hay otro tema, que en muchos lugares les ponen los conos. Y de ahí, entonces, ¿cómo hace uno para estacionar? ¿Verdad? Ya si no hay un guarda, un encargado de seguridad ahí que pueda quitar el cono y que le dé a uno el espacio, está ahí, pero si no está esa persona, de nada sirve que esté el estacionamiento reservado. También cuidado con el cono, porque yo no me puedo bajar y mover, o sea, o sí podría, pero para eso prefiero ir a parquear en otro lado que no sea accesible, porque mientras armo la silla, me bajo, muevo el cono, vuelvo a desarmar la silla para volverme a montar y parquear, es demasiado esfuerzo. Entonces, esa es una de las consideraciones, ¿verdad? Hay que procurar que los espacios se respeten, pero hay que pensar en esa dinámica que va a tener la persona cuando llega. Si la persona se aproxima caminando, bueno, ¿cómo se aproxima caminando? Ya la compañera nos contó de que venía caminando desde la U. Entonces, bueno, las aceras cercanas son accesibles. Siempre es un tema, ¿verdad? El espacio urbano por los postes. No es algo que sea solamente de una organización, de la municipalidad o, digamos, del dueño que le toca construir la acera al frente, sino también del ICE o de la compañía de Fuerza y Luz por el tema de los postes, ¿verdad? Están interrumpiendo, vienen a hacer una barrera en la movilidad urbana. Entonces, otro de los temas que tenemos que considerar, ¿cómo llega esa persona si viene caminando? ¿Cómo identifico la entrada a mi edificio? ¿Verdad? Ahora se han estado poniendo bastantes, las losetas podotáctiles. Eso es para poder darle la información a personas con discapacidad visual del espacio urbano. Entonces, las que son como canalitos son las que indican guía y es en la que ellos con el bastón van siguiendo en línea recta. Estas que están acá son de puntitos y lo que indican es advertencia o un cambio de dirección. Entonces, cuando la persona viene caminando en este sentido o en el otro, sabe que donde llega acá hay algo y eso le da la información, bueno, acá hay o un cruce de calle o la entrada de un edificio aquí hay algo, acá hay algo especial. Es un lenguaje que utilizamos para las personas con discapacidad visual. Lo que veíamos... perdón, ¿tenés una consulta? Yo tengo una consulta con respecto a las losetas táctiles y la matriz de soporte en las que se les pone, porque en la universidad tenemos como la política de usar adoquines por lo fácil que son de instalar, quitar si hay que hacer alguna reparación y así, pero nos han dicho que las personas ciegas se confunden la textura de la loseta guía con la del adoquín. Entonces, ¿qué dice la normativa? Y si no está la normativa, ¿qué es la recomendación? ¿Usar aceras de concreto siempre? ¿Cómo sería? Lo ideal es que sea la acera de concreto chorreado, porque el adoquín tiene eso. La textura va, el contraste en la textura entre la loseta guía, sobre todo la loseta guía, y el adoquín no es tanto. Entonces, confunde o no se percibe también la textura de la loseta guía. Por eso se recomienda que sea en acera de concreto chorreado, no en adoquín, ¿verdad? La normativa ahorita me parece que ya cambió y sí se especificó que tenía que haber la de INTECO, ¿verdad? Porque ley 7600, modificar ley 7600 es difícil, pero está en proceso. De hecho, siempre tratamos de que las instituciones, las municipalidades y todo implementen las normas INTECO. Estas losetas podotáctiles no están en ley 7600.
La ley 7600 lo único que dice es que la acera debe ser de 1,20 m, ¿verdad? Nada más, y sin escalones, antiderrapante y todo lo demás. Pero las losetas, la señalización podotáctil la pide INTECO, no la pide ni siquiera la ley 7600. Y inclusive con el ancho de la acera nos quedamos un poco cortos, que eso ahorita se los voy a explicar un poquito más, porque 1,20 m es un espacio que me permite andar a una persona con usuario de silla de ruedas y una persona caminando. Pero si yo tengo un novio que va en silla y queremos ir de la mano, y ahí quieren trencito, ¿verdad? Porque si no, a la par no podemos andar, no tenemos derecho a andar a la par porque el entorno no lo permite, porque la acera es muy angosta, ¿verdad? Entonces, ahí es donde procuramos siempre, como consultores, aplicar las normas INTECO, porque son las que también están en constante actualización. El reglamento de la ley 7600 es de hace 30 años. Entonces, ahí es, 20. Ahí es donde tenemos, 20 es que no sé, pero hace mucho tiempo. Entonces, ahí es donde tenemos que buscar siempre ir un paso más allá. Siempre en los zetas táctiles la diferencia entre la guía y la de prevención es solamente la textura, o también hay que hacer la diferenciación entre la amarilla y la roja. No, las losetas se ponen todas amarillas, las de la guía y las de advertencia. Para generar, ya sean amarillas o rojas, se usan más las amarillas porque generan más contraste con el entorno, digamos, con la acera gris de concreto. Eso también, ¿por qué? Porque la textura le sirve a personas con discapacidad visual que usan el bastón porque perciben la textura, pero el contraste del color le ayuda a personas con discapacidad visual pero que todavía pueden ver algo por el contraste que genera con la cera. Entonces, por ejemplo, si tenemos adoquines, que creo que en algún lugar los vi, si no me equivoco fue en Limón o algo así, adoquines de colores y las losetas amarillas, no tenemos contraste, ¿verdad? ¿Qué es lo que buscamos? No se trata solamente de ponerlas por ponerlas, ¿verdad? Es lo mismo, es porque ¿por qué las ponemos? ¿Verdad? Entender ese por qué es para mí es la clave de todo. Las ponemos porque me dan información, me dan textura y me dan un color que contrasta. Entonces eso simplifica la movilidad de personas con discapacidad visual. Entonces, bueno, volviendo acá a la edificación, la entrada principal, uno de los principios del diseño universal era el uso equitativo. Entonces tenemos que procurar que la entrada a nuestro edificio sea, en la medida de lo posible, el mismo para todos, ¿verdad? Entonces, esta entrada, el acceso, para que sea universal, lo hacemos con rampa, no le vamos a meter escaleras y a la par una rampa que dé la vuelta. O sea, porque además, si lo hacemos con escaleras y con la rampa a la par, implica una mayor inversión. Entonces es más fácil que hagámoslo todo con rampa de una vez. Elementos como los pasamanos. Si tenemos rampa, tenemos que tener claramente pasamanos, ¿verdad? Que tienen que estar a una altura de 90 y una altura secundaria de 75, pensando también en personas de talla baja y en niños. La señalización de los edificios. Si tenemos, por ejemplo, acá, no sé, la ciudad de la investigación y tenemos varios edificios, cada edificio tiene que estar claramente identificado de a cuál estoy llegando, ¿verdad? Y no solamente por personas con alguna condición de discapacidad, sino por gente que nada más no conoce el campus, ¿verdad? Y siga, y cómo sé que ya llegué al edificio para el que venía. Tienen que estar claramente señalizados. Bueno, eso es un poco de lo que ya hablamos, ¿verdad? El itinerario, desde que venimos desde la calle, los estacionamientos. Para estacionamientos hay una normativa de INTECO que establece las medidas. El estacionamiento para personas con discapacidad no es solamente que esté más cerca y que esté rotulado, sino que tiene que ser más ancho. Porque yo a la par tengo que poder tener espacio para sacar la silla. Entonces, en vez del 250, que es el ancho del estacionamiento regular, necesitamos o el 250 y un área de transferencia, que es esta que pintan con rayitas amarillas, de 1,5 metros por lo menos, o un espacio de 3,30 metros.
que es el que nos permite poder tener espacio suficiente para estacionar y bajar la silla a la par y todo esto. Ah, bueno, y la norma esta de INTECO de estacionamientos es hasta la W21. Para la circulación horizontal, que era lo que les comentaba del ancho de la acera. Para que una persona usuaria de silla de ruedas se pueda movilizar de una forma cómoda y segura, necesita por lo menos un espacio entre 90 y 1 metro. ¿Quiénes? A ver, las dimensiones de una silla de ruedas, vos que ya has estudiado el tema, tenés que saberlas. Es que me aprendí la de básquet, que es 1 metro. Bueno, la de básquet sí la aprendí, que es 1.13, ¿verdad? Pero la de, creo que era 90, si no me equivoco, 80. La silla, todas varían porque, sobre todo para personas que tienen una condición de movilidad reducida permanente, la silla se hace a la medida de cada uno. Entonces, claramente, si yo soy más gordita, la silla va a ser más ancha. Si soy más delgada, va a ser más pequeñita. Del diseño depende también, porque si ya las llantas rectas requieren menos espacio, pero algunas que son deportivas que tienen las llantas más abiertas. La medida estándar de la silla es que el ancho son 70, de como aro a aro, que eso también varía un poco porque hay aros que son un poquito más gruesitos como el mío, otros que son más delgaditos. Y el largo varía como entre 1 metro, 1,20 m, porque hay sillas que tienen los descansapiés más para adelante y otras que los tienen más rectos, ¿verdad? Entonces, más o menos esas son las dimensiones con las que jugamos. Entonces, otra vez, vamos, ¿por qué? Porque, por ejemplo, este espacio de acá de entre 90 y 1 metro, porque yo necesito pensar en que para poder mover la silla requiero campo para las manos y para los brazos, ¿verdad? Entonces el ancho de la acera de 1,20 m, básicamente me da para ir yo y una persona ahí a la par pegadita caminando con cuidado, ¿verdad? Si ya y pegadita con mucho cuidado, ¿verdad? Porque en realidad para que una persona que va caminando y una persona en silla de ruedas puedan caminar cómodas, requerimos este espacio entre 1,40 m y 1,50 m, que es entonces donde empezamos a recomendar que las aceras tengan por lo menos 1,50 m. Entonces ya muchas municipalidades, como parte de su reglamento de aceras, lo que piden es este 1,50 m, ¿verdad? Como mínimo, porque el 1,20 m de la ley 7600, yo ni sé dónde salió, pero es como, o sea, se queda corto ahí. ¿Y qué es lo ideal? Lo ideal es que podamos contar con un espacio de circulación horizontal de por lo menos 1,80 m, que es este, que es el que permite a 2 personas usuarias de silla de ruedas poder ir al mismo tiempo. Entonces, con estas dimensiones, ¿qué pasa dentro de un edificio? Tenemos pasillos. No podemos hacer pasillos grandísimos porque nos sale la edificación carísima. Ahí es donde también Bomberos nos viene a decir, bueno, cuáles son los anchos mínimos de los pasillos y cumplimos con eso. Entonces, bueno, tenemos pasillos que tienen anchos de 90, ese es el mínimo, ¿verdad? Pero tenemos que buscar espacios donde si viene una persona con discapacidad, usuaria de silla de ruedas, pueda tener como descanso o refugio para que pase otra. Porque si van 2 en silla, o sea, tiene que devolverse el pasillo, ¿verdad? Porque no pasan las 2 al mismo tiempo. Tenemos que proveer un lugar donde una pueda esperar mientras la otra pasa. Igual, si tenemos un pasillo de 1,20 m, van 2 personas caminando como si nada, pero si va a pasar una persona en silla de ruedas, también necesitamos un espacio que nos asegure que la persona en silla de ruedas cabe bien, ¿verdad? ¿Cuál es esa medida que buscamos siempre? Que la persona que va en silla de ruedas tenga un círculo donde dar vuelta de 1,50 m. Esa es la medida la más recomendable, ¿verdad? Porque si yo llego y quiero dar vuelta porque me acordé que se me olvidó un papel que tenía que traer,
en el pasillo de 90 no voy a poder girar, entonces me voy a tener que volver para atrás. Entonces necesito un espacio donde poder girar. Igual, bueno, ya en el 1,50 m ya me queda más amplio, ya puedo dar vuelta, pero igual si hay un flujo de gente constante, sí voy a necesitar siempre un descanso donde poder esperar a que pasen las personas, o si vienen en sentido contrario, una persona en silla de ruedas, una señora con un coche bebé que va a requerir, y que no, nada más no pasamos los dos al mismo tiempo porque chocamos. Y pues ya la condición ideal de que los pasillos sean de 1,80 m. Entonces, ¿qué buscamos siempre en la edificación pública? Tener la mayor cantidad de espacios abiertos posible, porque también cuando hablamos de personas con discapacidades cognitivas y son edificios muy cerrados con muchos pasillos, genera desorientación y genera también ansiedad. Uy, y es aquí, y no era, está muy cerrado. Entonces todo eso procuramos reducirlo al máximo, dejando espacios abiertos, inclusive también para personas con discapacidades auditivas, ¿verdad? Buscamos tener espacios abiertos donde también, si van 2 personas sordas, puedan ir, como ellas hablan por señas, puedan ir signando a la par. Entonces, si tenemos un pasillo muy angosto a 90, no tienen campo suficiente para poder ir hablando en lengua de señas a la par. Bueno, lo que les comentaba de los giros. Para dar vuelta completa, siempre buscamos, ya sea cuando diseñamos o cuando inspeccionamos, un círculo de 1,50 m de diámetro, porque en ese es en el que tenemos el espacio suficiente para poder dar el giro de 360 grados. Cuando son giros más pequeños, digamos de 90 o así, podemos jugar con ese 1,35 m, que es como lo más que llega a la silla, dependiendo del descansapiés, porque nada más darse la vuelta. Ya para el de 180 grados sí necesitamos el 1,50 m, porque es la mitad del círculo, entonces necesitamos todo el espacio. Bueno, para los pasillos, cada 25 metros es que tenemos que meter estos espacios de descanso. Igual, si van teniendo preguntas, las vamos viendo, porque aquí es donde van saliendo esas cosillas, ¿verdad? No sé, no hay nada, preguntas de circulación horizontal. Bueno, la norma de INTECO, la W1, esa es la que siempre tratamos de usar primero para edificaciones. Ahí viene cada uno de los apartados y es la que establece ese primer, como esa base para la parte de edificación. Para la circulación vertical la podemos hacer de 3 formas: por rampas, por ascensor o por escaleras. Cuando tenemos desniveles, se puede hacer por escaleras o por rampa. Cuando son menos de 3, o sea, de 3 escalones para arriba, ya son escaleras, ¿verdad? Se considera accesible para las personas que pueden hacer uso de la escalera. Cuando es 1 o 2 escalones, no se considera accesible, inclusive para personas que pueden caminar, porque es más fácil que la gente no los perciba y se tropiece. Entonces, hubo como, no sé, como que de repente en la parte arquitectónica estuvo muy de moda hacer esos desniveles de 1 grada más abajo y entonces la sala y el otro espacio 2 gradas más alto. Eso es cero accesible porque la gente tiende a tropezarse más fácilmente. Entonces, no sé si desde la parte arquitectónica será para separar espacios, pero desde la funcionalidad y la óptica de la accesibilidad, es terrible porque la gente se tropieza más, tiene más tendencia a caerse, ¿verdad? Entonces, de 3 escalones para arriba, sí, son escaleras, son gradas y se considera accesible porque entonces ya la gente percibe el cambio de nivel. Un cambio de nivel de 1 gradita o 2 graditas, a veces, si uno hasta con el celular despistado, dice tropezó y no se dio cuenta, pero ya cuando son 3, sí es más fácil de percibir. El reglamento de la ley 7600, bueno, tenemos ahí algunas características que nos da, que son las básicas para las rampas. Igual, el ancho mínimo, esto es
sobre todo está enfocado en la parte de aceras, ¿verdad? En el espacio público, que es lo que trata más la ley 7600. Entonces tiene el ancho mínimo de la acera, que en realidad no lo cumplimos mucho, porque de repente en el espacio aquí urbano vemos que las rampas tienen, si acaso, 1 metro talladito, y uno sube por la rampa y va viendo de ir bien centrado para que no se le salga una llanta a medio lado y quedar ahí, ¿verdad?, accidentado en media rampa. Las pendientes varían, lo que hablaba la compañera. Cuando uno se sienta en una silla de ruedas y tiene que subir una rampa, no es lo mismo subir una rampa con una pendiente del 12% en un tramito de 3 metros que en un tramo de 6, ¿verdad? Porque eso tiene que ver mucho con la fatiga y con la fuerza que yo tengo que hacer. Entonces no solamente delimitamos el porcentaje de la pendiente, sino también los tramos. Por eso es que cuando son de niveles grandes que requieren desarrollos más grandes de rampas, dependiendo de la pendiente y del desarrollo que tengamos, tenemos que poner descansos cada cierta distancia, ¿verdad? Entonces, la ley 7600 para rampas que van hasta 3 metros permite hasta un 12%. El 12% para mí personalmente me parece mucho, porque hay personas con discapacidad física que tienen movilidad reducida en sus brazos y que no usan silla de ruedas eléctrica, porque de alguna manera tienen algo de fuerza en sus brazos y prefieren usar la silla manual para hacer ejercicio, porque la silla eléctrica es mover un botoncito nada más y pues, exige menos esfuerzo físico, pero al largo tiempo va a ser que se vuelvan... Es como uno, ¿verdad? Si pasa sentado todo el día en el carro y no se mueve nada y no camina nada, el sedentarismo es más fuerte. Entonces, tiene mayor reto para subir una rampa con la pendiente del 12%. Las del 12%, yo digo, bueno, pasan cuando son pedacitos que yo digo, bueno, es aquí está la acera. Que la distancia va a ser mucho menor. Entonces, bueno, ahí es un empujón y ya subí. Pero cuando ya son tramos más largos, 3 metros en un 12% es mucho, ¿verdad? Entonces ahí procuramos más bien usar el rango menor, que es el del 10%, y eso en Costa Rica, porque en normativa europea, para estos tramos, en realidad el rango va del 8 al 10, es un rango menor. Cuando son tramos que van de 3 a 10 metros, ya necesitamos bajarle la pendiente, porque si ya tenemos que ir subiendo un tramo más largo, va a ser más cansado. Entonces aquí se permite del 8 al 10, que en Europa ahí lo bajan del 6 al 8, porque ya va siendo más largo, va siendo más cansado. Además tenemos una población adulta mayor que si es usuaria de silla de ruedas se va a cansar más fácil. Y para tramos de 10 metros en adelante, el 6%, que cuando son pendientes menores al 6% ya se considera horizontal, ¿verdad? Entonces, ahí es donde empezamos a ver el tema de las rampas. Las rampas cuando son largas, para una entrada a un edificio o así, hay que ponerles pasamanos, sobre todo cuando son de desarrollos largos, porque requerimos el apoyo ya sea para subir o para sostenerse, y en las dos alturas, en 90 del piso y en 75, pensando que la rampa no solamente la van a usar personas usuarias de silla de ruedas, ¿verdad?, sino que la pueden usar niños, personas de talla baja también. Entonces los pasamanos siempre están en ese rango. Y la norma de INTECO, donde se detalla ya todo, inclusive en la normativa, viene una tabla con todas las opciones que podemos tener de rampas que sean accesibles. Bueno, acá lo vemos. Podemos tener también la opción, procuramos siempre dar esa redundancia, ¿verdad? Entonces, para una entrada podemos tener, si el espacio no nos lo permite, lo ideal es que sea solo rampa, pero si el espacio no nos lo permite, meter las gradas de un lado.
Entonces tenemos gradas y tenemos la rampa. El pasamanos, las dimensiones son iguales para las escaleras que para las rampas. Y la señalización podotáctil siempre es importante al inicio y al final de tanto de las rampas como de las escaleras para indicar que está ese cambio de desnivel. Cuando son escaleras, aquí es todo un tema complicadísimo porque el reglamento de la ley 7600 establece que las dimensiones de la huella y la contrahuella son de 30 centímetros de la huella y de la contrahuella 14. Pero 14 resulta que es una altura muy pequeñita, ¿verdad? Y tanto en reglamento de construcciones como en bomberos nos permite contrahuellas más grandes. Entonces aquí siempre tenemos como ese, ¿verdad? Como esa... porque los 14 es muy poquito y nos requiere un desarrollo más largo de la escalera, y en realidad creo que son muy pocos los lugares que tienen la contrahuella de 14, casi siempre anda entre 15 y 16, ¿verdad? Que para uno es, o sea, como consultor, entre 15 y 16 está bien, ¿verdad? Porque la de 14 pues se entiende que es muy bajita, y inclusive para la parte de evacuación de emergencia y de movilidad requiere más esfuerzo ir subiendo un montón de graditas pequeñitas, ¿verdad? Sin embargo, si está en la ley, pues en teoría debería cumplirse, y tiene, pues en su momento tuvo su estudio antropométrico, ¿verdad? En Latinoamérica somos más bajitos que en países norteamericanos o europeos, entonces de ahí la reducción del tamaño de la grada, el de la contrahuella, pero bueno, eso es un tema de discusión siempre, la contrahuella. Igual que las rampas, tienen que tener los pasamanos. Los pasamanos se recomienda que se extiendan al inicio y al final, tanto de las escaleras como de las rampas, 45 centímetros, para que la persona, desde antes de empezar a subir, tenga un apoyo. O cuando ya termina de subir pueda, ¿verdad?, continuar. Los pasamanos siempre tienen que ser continuos. Para que un pasamano sea accesible no se puede interrumpir. Hay muchas gradas que son como cuadradas, donde el pasamanos va pegado a la pared y donde hace el giro se separa. Y eso no es accesible porque yo tengo que asegurar la continuidad en todo el pasamanos. Cuando las gradas tienen un borde libre, eso no es tan normativa, pero yo siempre lo recomiendo, pensando en los niños, poner barras verticales, porque resulta que tenemos la de los 90 y la de 75, y se pide una horizontal a 10 centímetros de altura, pero los niños, o sea, como son inquietos, si le ponemos barras horizontales, ¿qué ven? Algo para escalar. Entonces, para evitar un accidente, yo siempre recomiendo meter barras verticales. Inclusive donde no puedan ni meter la cabeza, ¿verdad? Y para realmente generar esa barrera en la escalera hacia la parte libre y evitar accidentes. Porque sí, es que yo soy la mayor de 6 hermanos también y de muchos primos para abajo, entonces uno sabe que los niños son muy inquietos y donde uno no se imagina, ven algo para tirarse. Bueno, esto es como el diseño de las escaleras, lo que les decía, ¿verdad? La extensión del pasamanos, tanto en la parte inicial como al final. Esta es una actualización, el ancho de las escaleras. Esto se acaba de actualizar en la normativa de INTECO. El ancho mínimo es 1,20 m, pero se estaba poniendo 1,20 m de pared a pared. Y la instalación del pasamanos hace que ese espacio se reduzca un poco. Entonces, en la nueva versión que salió el año pasado de la norma de escaleras, el ancho mínimo se está midiendo de los bordes internos del pasamanos para garantizar que vamos a tener ese espacio de circulación de 1,20 m. Ahora, ¿qué pasa? Que ya nos ha pasado como consultores, ¿verdad? Hay un diseño de una edificación pública que tiene fe, o sea, que cumplió con las normas de INTECO, pero antes de esta.
Y entonces el inspector le dice, no, pero es que usted me tiene que cumplir con el 1,20 m libre, no es de pared a pared, es de parte interna de pasamanos. ¿Qué hacemos? Y ya diseñamos con la normativa antigua. Entonces ahí tenemos que aceptar ese ajuste, ¿verdad? Porque el cambiar esto implica todo un cambio en el diseño de todo. Entonces ahí es donde es muy importante también tener como esa base de cuáles son las actualizaciones que van saliendo. Porque si nada más inspeccionamos con respecto a la última normativa, sí, debería cumplirlo, pero el proceso de diseño es un ajuste, lo que llamamos un ajuste razonable, porque fue antes de que se aprobó esta actualización. Para los ascensores. Gracias. Siempre con la escalera. ¿Cómo uno rotula una escalera para las personas con discapacidad visual, con relieve? ¿Lo puede hacer en la misma baranda, ponerle algún sobrerelieve indicando que sube al segundo nivel, tercer nivel, etcétera? ¿O es un rótulo ajeno en un área próxima al ingreso y salida de la escalera? Y otra consulta, ¿las contrahuellas tienen la posibilidad de ser abiertas o tienen que ser siempre cerradas para no generar que el pie se enganche o el bastón? Ok, la señalización en las escaleras la hacemos con la señalización podotáctil de advertencia, digamos antes de la primera grada y al final. Y lo que se recomienda también es cuando son muchas, porque si son 2 pisos es un tramo nada más, ¿verdad? Si son varios pisos de escaleras, ponerle en relieve en cada piso el número de piso en el que está, ¿verdad? Para dar esa información. Con la contrahuella, para que sea accesible, tiene que ser cerrada. Las contrahuellas abiertas no son accesibles porque puede generar eso, que una persona que tiene dificultad para levantar el pie le quede la punta del zapato enganchada. Igual en ángulo recto, ¿verdad? Huella y contrahuella, sin la nariz, sin el bocel que sale, porque igual en ese bocel es más difícil, o sea, se puede quedar la punta del zapato pegada para subir, ¿verdad? Entonces siempre en ángulo de 90 o un ángulo así en mínimo, pero en realidad meterle ángulo a las escaleras ya es, o sea, no tiene como mucho sentido, ¿verdad? ¿Más preguntas con las escaleras? No. Bueno, seguimos. Con los ascensores, bueno, la ley 7600 tiene las dimensiones de 1,10 por 1,40 m, igual que todas las puertas que sean de 90, que tenga señalización auditiva y en braille, ¿verdad? Esto a veces vemos que hace falta muchos ascensores, que no indica a cuál parada llegó, no hay una indicación auditiva, ¿verdad? Entonces para las personas con discapacidad visual, y si son varios pisos igual, es muy difícil saber si ya llegaron al piso que querían si no les indican auditivamente. La norma de ascensores es la W8 y aquí se amplía más el tema de ascensores, ¿verdad? Aquí podemos ver que podemos tener diferentes formas o distribuciones del ascensor, ya sea el ascensor que tiene una sola puerta, que es la misma en todos los niveles, que me da las mismas dimensiones de la ley 7600, pero nos da otras opciones de ascensores que no nos da la ley 7600, que es, por ejemplo, cuando considero que la persona se puede caer, ¿verdad? Que entonces ya necesitamos o a una camilla, ¿verdad? Que ya la dimensión mínima se vuelve un poco más amplia porque ya no solamente meter a una persona en silla de ruedas, sino ya es una dimensión por lo menos de 2,30 m. Y cuando por el diseño de las paradas tengo que tener 2 puertas en el ascensor, entonces ya si tengo 2 puertas en el ascensor necesito unas dimensiones internas más amplias que me permitan dentro del ascensor poder hacer ese cambio de dirección para entrar y salir.
¿Con ascensores? ¿Alguna consulta? Ay, no, ya vean La pregunta es, digamos, cuando hay edificaciones de 2 niveles, el acceso para personas con discapacidad, ¿cómo, digamos, si no hay posibilidad de hacerlo por medio de, digamos, no hay posibilidad de llegar, se llega al primer nivel y, digamos, ¿cómo hago para llegar, si un ascensor, digamos, para luchar con el tema del costo de un ascensor, si es solo para 2 niveles? Es que si es tu casa, puedes poner el cuarto y todo abajo, pero si es una edificación pública y brindas servicio arriba, tenés que garantizar el acceso arriba. Entonces tenés que poner ascensor, rampa, o inclusive también están las plataformas que se usan mucho cuando no son pisos completos, sino que son 2 niveles de ya más de 2 o 3 gradas y que son como mezanines o medios niveles. Entonces ahí se usan mucho unas que son plataformas que van pegadas a las gradas y que son muy prácticas, porque entonces la plataforma se abre, uno sube con la silla de ruedas y ella va en el mismo sentido de la grada. Se usan también para cuando son más de 2 pisos y ellas, hay de diferentes tipos. Hay inclusive unas que son solamente un asiento, pero esas no son accesibles porque esas son más para adultos mayores, que no les cuesta mucho subir gradas. Porque si yo llego a una edificación y yo quiero poder tener la autonomía de subir sola mi silla de ruedas. Entonces, este tipo de plataformas muchas veces, si son de asiento, requiere que yo me pase de mi silla a ese asiento y suba, y entonces si llego arriba alguien me tiene que subir la silla, ¿verdad? Y si son las de plataforma, que sí son accesibles, que es como una plataforma grande que sale, uno se monta en la silla, baja el brazo y estripa el control y ya llegas a la segunda planta. Esas son otra opción alternativa a los ascensores que es más económica. Aún así es una inversión, pero funciona bastante bien. Esas, ¿verdad? Las que son de plataforma. Y siguen el recorrido. Lo que pasa es que para instalar esas tenés que tener unas dimensiones de gradas más amplias, ¿verdad? Que permitan, sobre todo si hacen giros, que permitan el giro de la plataforma. Entonces eso se hace el estudio directamente con el proveedor de las plataformas. Ellos son los que te pueden decir, si en esas gradas sí podemos instalar la plataforma o no. Hay unas plataformas que son solo como para 2 niveles, que es como tiene un encierro. Como un encierro. Ajá, y solo suben, esa, digamos, pasa. Estas se pueden instalar, pero tienen que ser seguras, ¿verdad? También, o sea, tenemos que asegurar que que la persona no se va a caer o que quedan fijos, que no se va a abrir en medio de que se está moviendo. Pero sí, las plataformas también son una solución alternativa a los ascensores. Tocando el tema de plataformas para exteriores en gradas o digamos o el tramo sea con una pendiente muy larga y demás, ¿qué equipo tienen o qué conoces para exteriores en plataformas? En plataformas es más difícil porque el sistema cuando se moja se daña, ¿verdad? Para exteriores y sin techo es que lo que funciona mejor es la rampa. Sí, porque las plataformas, pero hay que techarlas. Las que son no plataforma como la que va en las gradas, sino completa, o sea, cerrada. Sí, porque sobre todo aquí que es tan húmedo, ¿verdad? Se daña muy rápido y que llueve tanto. Sí, para exteriores lo ideal siempre es rampa, porque es además lo que va a requerir menos mantenimiento. Y cuando son exteriores, a veces tenemos más posibilidad de tener un jardín donde poder hacer el desarrollo de la rampa de ser necesario. Entonces es una solución más económicamente posible
y que sabemos que va a tener un mantenimiento menor, porque esas plataformas a veces sí dan mucho problema en exteriores.